Pero y que se grabe en un PDF, que le guarde el nombre de .pdf. El nombre, pero se perdió toda la primera grabación. Entonces no lo grabé. Igual tengo entonces que grabarlo todo otra vez. O sea, como que diferencia, por ejemplo, con las oculares, diferencia una de otra, hay como dos tipos de disposiciones oculares. Entonces, la diferencia. Él va a hacer una pregunta al final, porque como que él va a notar y dice acá. Pero no es difícil, porque se le con detenimiento. O sea, porque él tiene como. F10. F10 para pararlo. Pero sí es muy pinche. El grupo no saca más sin tanta y la de la otra nota. Las que en medio son más metidas son galletas y ¿Va a ir algo más? Entonces, tiempo real de lo que nos queda de función cerebral. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces entraremos en el mágico mundo de la fisiología del tejido adiposo con respecto a lo que sería su función fuera de su capacidad de almacenamiento. Si bien no es solamente, como ya lo dijimos, que no es nada más que lo almacene, sino que también tenga funciones fuera del propio almacenamiento, el estado de almacenaje también influye sobre la capacidad de cumplir con todas estas otras funciones, las cuales se pueden considerar como endocrinas, donde el estado vital o el estado de salud de este tejido graso puede influir, como ya les dije, desde el grado de inmunidad, pasando por todo esto, que ya lo conocen, hasta la parte de reproducción y angiogénesis. Ese tipo de participación depende de qué hormona se va a producir, y esa producción depende de una línea del tiempo. Se recuerda que yo les dije entonces que era la célula mesenquimatosa, pasando por el preadiposito, y aquí llegamos a un adiposito maduro. Pero de aquí para acá, si bien para atrás es inmadurez, de aquí hacia adelante entramos en un espacio gris, en el cual depende si este adiposito maduro mantiene sus propiedades profesionales o se van modificando hacia un segundo perfil proinflamatorio, en el cual entramos en la adiposopatía. La adiposopatía sería entonces la enfermedad o el tejido adiposo enfermo, o como lo van a conseguir en nuestro paper como el sick adipocyte. ¿Okay? Entonces, este adiposito enfermo depende mucho tanto del tamaño que tenga, que cada vez va a ser mucho más grande, y obviamente de la ganancia de propiedades proinflamatorias, ¿okay? Y la pérdida de propiedades beneficiosas, como por ejemplo sería, que ya lo vamos a ver, como sería la pérdida de la producción de adiponectina, mientras que gana o se hace más importante la producción de angiotensinógeno, de PCR, de TNF-alfa, que ya lo vamos a ver. Entonces, esta línea, desde la madurez hacia la enfermedad, sería lo que garantizaría lo que sería la parte patológica de la obesidad, que se ganen estas propiedades proinflamatorias y se establezca la adiposopatía, y es este gran término, el cual se ha considerado como lo que puede abarcar la teoría del todo, que ya lo vamos a ver en una bella gráfica. ¿Okay? Y todo lo que hemos hablado es precisamente para tratar de establecer en una sola teoría todas las complicaciones metabólicas que pueden verse en un paciente que tenga enfermedad del tejido adiposo, ya sea normopeso o con sobrepeso. ¿Okay? Entonces, dentro de los principales productos o adipoquinas que se tienen está la leptina.
la cual es una proteína relativamente corta de 167 aminoácidos, que si bien se considera como una hormona principal secretada por el adipocito, ¿okay? Ella tiene una característica, que ella es una citosina. Las citocinas son un grupo de hormonas las cuales participan en el sistema inmunológico. Por ejemplo, ustedes lo conocen como interleucina 6, interleucina 10, TNF, TGF-beta. ¿Okay? Quiere decir que la leptina no solo tiene funciones dentro de lo que sería la regulación de la homeostasis energética, sino que también cumple con propiedades dentro del sistema inmunológico. Vean que siempre vamos a hacer la contraposición entre una función energética y una función inmunológica. Entonces, ella se considera como el lipostato porque es una señal que dice si los reservorios están llenos o no, y ya lo vamos a ver. Tiene receptores dentro de lo que sería epitelio plano, el endotelio, y tiene también propiedades dentro de lo que es la inducción de la hematopoiesis, porque tiene receptores dentro de la célula madre hematopoyética. Entonces, vean que tiene funciones extras, las cuales, si bien no son propiamente dichos desde el punto de vista de adiposidad, pero que sí tienen otras funciones las cuales influyen en el grado de cicatrización y la calidad de la cicatriz y de la capacidad de la respuesta inflamatoria, si es crónica, presente, bajo grado, o que participe en lo que sería la parte de del asepsis, llamada entre comillas fase caliente. Vean que los tejidos que la pueden sintetizar son varios, no es solamente tejido blanco, entra placenta, pituitaria, estómago, músculo esquelético y glándulas mamarias. O sea que no es una citocina, no es una hormona exclusiva del tejido adiposo. Ahora bien, el ciclo es sencillo en el sentido de la intersección entre lo que sería la parte del cerebro y lo que es la sensación de hambre y la sensación de llenura, lo que sería el llenado de los espacios de almacenamiento que ya que fueron gastados y que deben llenarse, y lo que sería la síntesis de insulina. Básicamente el ciclo lo voy a repetir aquí porque lo tengo ayer pura pizarra y lo puedo manchar. El tejido adiposo, mientras va llenando la gota, esa gota aumenta de tamaño y tiene que haber un cierto límite de volumen. Ese es un volumen que es todas las células que conforman el tejido adiposo. Cuando alcanzan ese volumen de gota, se activa entonces la expresión de leptina. Por eso es que nos dice cuánta grasa hay. Es un adipoestato porque depende del tamaño, del volumen de grasa que ya se encuentre almacenado en el estado postprandial. La leptina se secreta y tiene su función sobre la célula beta del páncreas. ¿Okay? La célula beta tiene sus receptores, se acopla y dentro de su respuesta está a bloquear tanto la síntesis como la secreción de insulina. ¿Okay? Yo bloqueo la síntesis de insulina. ¿Por qué? Porque es la insulina la que se encarga de estimular ¿quién? La síntesis. Entonces, aquí tengo otro triángulo donde la insulina estimula la lipogénesis y en ello el almacenaje dentro de la gota lipídica. Entonces, el ciclo viene de la siguiente manera. Tenemos ganas de comer porque se supone que los reservorios están bajos. Comemos, ingerimos la comida que tiene su aporte tanto de carbohidratos, lípidos, proteínas, dentro de los cuales la glucosa, como el secretario principal, participa dentro de la célula beta, se activa la secreción de insulina. La insulina induce a que se guarden todos los reservorios, se secreta leptina llega para hacer célula beta, bloquea la secreción, bloquearía el almacenaje y por otra parte bloquea entonces la señal de hambre a nivel ¿dónde? Central. O sea que es una hormona que da saciedad. Se supone que ya estamos
saciado. Claro, esta saciedad no es mecánica gástrica, sino que depende de que ya todos los reservorios energéticos están llenos. Entonces, el ciclo depende de que si yo como la cantidad suficiente, almaceno de manera suficiente, yo tengo una señalización cruzada, pero que nos da una estabilidad. Cuando yo la pierdo, ¿cuáles serían los mecanismos para perder ese triángulo estable? Número 1, resistencia a la insulina sería uno. ¿Y cuál sería el otro? Que por ahí lo dijeron para la hiperfagia. Resistencia a la renina, no, a la leptina. Si yo pierdo la señal central, por más que yo tenga esto lleno, por más que yo tenga hiperleptinemia, por más que yo bloquee aquí, la señal de comer siempre va a estar presente. Se recuerdan que el depósito también depende de la oferta. Mientras más yo oferte al tejido graso, él tiene que guardar de forma natural o de forma accidental. ¿Okay? Entonces, parte del control del apetito y de los fenómenos sistémicos que pueden verse en la obesidad depende tanto de la cantidad de leptina como de la presencia de la resistencia a la misma, tanto resistencia central como resistencia periférica, donde vemos que se activa tanto el depósito de grasa como de lipólisis, tanto en tejido adiposo como en los tejidos en los que sufren del spillover, que lo vamos a escribir otra vez, que serían cuáles, básicamente hígado, célula beta del páncreas, músculo, estriado, esquelético. ¿Okay? Entonces, estos sistemas de circuitos, vean que siempre se van a asociar a fenómenos de inducción inmunológica. Recuerden que la leptina es una citocina. Hay incremento de las especies reactivas de oxígeno, de endotelina 1 y obviamente de lo que es la parte de angiotensina 2 y de TNF-alfa. ¿Cuál sería el riesgo que oferta la angiotensina 2? Hipertensión. ¿Y el estrés oxidativo? Radicales libres, aterosclerosis. ¿Y? Disfunción endotelial. ¿Y eso también te da riesgo para? Infarto. Hipertensión y de ahí obviamente todos los fenómenos coronarios. Vean que, como les digo, la leptina, por más metabólico que quiera hacer su función, tiene elementos inmunológicos y hay un elemento importante a la hora de que incrementa el estímulo simpático. Por eso es que también hay un incremento en el riesgo de hipertensión. Y si yo tengo un incremento de la señal simpática, ¿quién lleva eso? Ajá. ¿Y cuál era el receptor que dijimos que era principal en el grasa visceral? Entonces se completa el círculo vicioso. ¿Ok? Por lo menos en este lado. Seguimos con la adiponectina, que sería, digamos, el antagonista principal de los fenómenos que se observan, de fenómenos patológicos que se observan en la adiposopatía. Adiponectina es una proteína un poquito más grande, 244 aminoácidos, se expresa casi que exclusivamente en el tejido adiposo blanco y tiene múltiples funciones, las cuales van a ver que son antagónicas a las que acabamos de ver, pero se encuentra relacionada con la vasodilatación, tanto dependiente como independiente del óxido nítrico. Suprime lo que es la función de los scavengers para la captura de colesterol y la aparición de aterosclerosis, disminuye los efectos oxidativos de la LDL oxidada, mejora la angiogénesis y disminuye el grosor de la íntima endotelial. ¿Por qué el grosor de la íntima sería importante? ¿Qué nos da la íntima endotelial? ¿Cuál sería el fin, Ulises? Yo tengo un vaso sanguíneo, por ahí me mencionaron aterosclerosis. Yo tengo el endotelio, tengo mi capita aquí de subendotelio, tengo mi músculo liso, que se encarga que forma parte del control del tono,
Entonces, de acuerdo a cuánto se ensanche la íntima, el subendotelio, es un marcador grosero o grueso de cuánto acúmulo de lipoproteínas y obviamente de todas las células que se involucren con la aterosclerosis. Para abajo no puede crecer mucho porque obviamente no hay espacio, pero sí crece hacia dentro de la luz. Mientras más grueso sea la luz, el espacio de la íntima, mayor riesgo de aterosclerosis hay. Entonces, la adiponectina protege hasta de estos fenómenos complejos dentro de lo que se habla de la aterogénesis, que eso es un motivo para otro seminario, ¿ok? Pero ver que son dos hormonas que, si bien se pueden secretar de manera natural, pero que tienen funciones antagónicas, o sea que depende de la proporción, porque todo debe tener su cierto equilibrio de rango. Doctora, favorece la angiogénesis, esa función no entiendo bien. Cuando hablamos de angiogénesis, ¿de qué estamos hablando? De formación de nuevos vasos. Machete. Entonces, vamos a irnos hacia acá, ¿ok? Hacia acá. Recuerden que la base fundamental del tejido adiposo es un grupo de células apiladas que deben tener cierto orden, cierto tamaño, las cuales van a estar insertas en una malla de colágeno, con su fibrina, con sus estructuras, ¿ok? Para darle cierto orden. Y en ese orden de colocación tiene su orden de tamaño. Dentro de esa malla tiene que haber vasos sanguíneos, pues tienen que nutrirse, ¿ok? Entonces, esa malla es como se llama como lo de las arañas. Como una telaraña, la cual tiene que cubrir y ofertar vasos sanguíneos viables que tengan su endotelio, su íntima y su musculito para controlar contracción y que haga ¿ok? Entonces, mientras más obesidad visceral haya, esta expansión numérica se hace más larga. Si yo no quiero llegar a una forma de hipoxia, tengo que aumentar la presión del vaso sanguíneo. Entonces, la adiponectina, hay puntos en el vaso sanguíneo, los cuales tienen una función de célula madre. La adiponectina se une a estos puntos y estimula la ramificación de los vasos sanguíneos, garantizando que si yo tengo una capita extra de células adiposas, este tubito se forme para que se nutran. ¿Sí? O sea, garantiza que las porciones más exógenas tengan su nutrición vía vascular, ¿ok? ¿Por qué es angiogénico? Porque hay células que tienen la capacidad de que cuando tienen la señal, el endotelio, reciben esa señal junto con otras hormonas, no es la única, pero por ejemplo, con el factor de crecimiento vascular endotelial, y se encargan entonces de la gemación. Se ramifica el vaso sanguíneo y se va formando, se va llenando de endotelio y después se madura con la íntima, con el musculito y se forma otro vaso sanguíneo. Eso a la hora de cuando hablamos de adiposopatía es muy importante. Mientras crece el número de células y su tamaño, el oxígeno va disminuyendo desde el centro hacia la parte más externa del paquete graso. Si yo no logro controlar esto, va a haber un punto en que esta sección de células están hipóxicas, y con hipoxia se mueren, y mueren por estallido principalmente. Entonces, esta hormona garantiza que todo el paquete esté nutrido, así sea obeso, sobrepeso, delgado, o mientras más obesos, menor es la producción. Tenéis razón, pero en la porción de obesos sanos que se han estudiado, la cantidad de adiponectina es normal, o sea que se mantiene la producción. Ese es el principio. Pero ¿por qué? Porque te mantiene controlado el aporte de
oxígeno. Entre el sano y el enfermo es muy importante esto, garantizar el aporte de oxígeno. Y en ello va que las partes más profundas, pero las partes más distales del paquete graso no fracasen. Y esa es una delgada línea entre el sano y es una muy delgada línea entre el sano y el enfermo. Lo idóneo sería tratar de medirlo, pero aquí creo que ningún laboratorio lo mide, ¿cierto? Nadie lo mide. Pero en un momento dado, si quiere hacer un buen estudio, esto pudiera ser. Lo que pasa es el costo del kit, más que otra cosa, ¿ok? Esta proteína es ciertamente compleja. La adiponectina tiene dos receptores, los cuales van a trabajar tanto con una forma ovular en forma de trímeros o con formas de oligómeros de trímeros de la adiponectina. Esas son formas de la actividad y de su recepción a nivel de receptor. Y vean que la capacidad de señalización y de participación en un número de células es muy amplia. Si bien puede ser sintetizada en adipocitos, su capacidad de acción va desde endotelio, como ya se les dijo, miocito, músculo liso y células inflamatorias, otra vez sistema inmunológico. Y vean que en cada uno de los elementos que participan son siempre funciones de beneficio o de protección. Disminuye el riesgo de hipertrofia cardíaca, muerte de las células endoteliales, mantiene lo que es la parte de la síntesis de óxido nítrico para la vasodilatación, bloquea la formación de las células espumosas y bloquea lo que sería la migración y las señales de engrosamiento de la íntima media. O sea que la adiponectina es realmente una hormona buena, y la complejidad de su señalización dice que fue fijada desde hace miles de años, ¿okay? Como ven, hay dos formas de adiponectina, una forma larga y una forma globular o más corta. Sea lo que sea, la función sigue siendo semejante. Vemos que para el hígado, usualmente la que fija es la porción larga, la cual activa AMPK, y esta proteína, quiero que siempre se les grabe en la cabeza. AMPK significa la quinasa activada por AMP cíclico, la cual es uno de los elementos más importantes porque varias drogas intentan modular la misma vía de la adiponectina, ¿ok? Vean que una vez que se activa la vía hay un incremento de la beta oxidación junto con disminución de la gluconeogénesis. O sea que la oferta de nueva glucosa y el consumo de la grasa que entra es lo que favorece esta vía. Desde el punto de vista del músculo estriado esquelético, lo que pasa es que aún no hemos llegado a los depósitos de grasa, pero vean que activa la misma vía, aumenta la beta oxidación, pero hay una mejora de la captura de glucosa para su propio consumo. Desde el punto de vista de oxidación muscular, entre el 45 y 65% de lo que se consume en una comida se oxida en músculo estriado esquelético. El músculo que sea oxidador de glucosa es el que mejor perfil metabólico tendría, porque garantiza que este porcentaje sea sacado de la circulación, y parte de la vía de la adiponectina vía AMPK es lo que favorecería esta inversión de la función del músculo estriado esquelético, pero eso está en la lámina 80, quedará para la otra vez. Así que déjenlo ahí que yo se lo voy a explicar mejor. Ahora bien, dentro de las citocinas que son principales en la fase progresiva de la adiposopatía entraría la TNF o el factor de necrosis tumoral alfa. Vea que su nombre no es ningún juego, es una citocina que participa en las vías de destrucción llamadas las vías de la TH1 para inmunología. Estas son las vías de
Seek and destroy, de búsqueda y de destrucción para bacterias, células tumorales, virus, parásitos, hongos, polvo, estillas, ¿ok? Y es una proteína que se encarga de activar ciertas muertes específicas, allí su nombre. Aunque se asoció primero a necrosis, TNF tiene su propia vía de muerte llamada necroptosis. Creo que suena peor, pero necroptosis, porque evidentemente es una proteína muy importante, muy compleja, pero que hasta tiene su propia vía de muerte. O sea, que el punto clave de la progresión hacia la enfermedad también depende de cuántos mueren y cuántos viven. Mientras mayor sea la tasa de producción, mayor es el número de muertes en esta área de riesgo. ¿Okay? Entonces, se enferman porque no hay oxígeno y se enferman porque progresivamente se van inflamando y van muriendo de acuerdo al gradiente de TNF. ¿Okay? El que se conozca en la vía no es la meta, pero sí que se conozca en la importancia de la misma. Las funciones básicas van desde inducir apoptosis, estrés oxidativo, activación de las vías proinflamatorias, y es un elemento independiente para la generación y la perpetuación de insulinoresistencia. Ahora, tengo una duda. ¿Saben la diferencia entre necrosis y apoptosis? Sí, la apoptosis es una muerte celular programada. ¿Y la necrosis? La necrosis no es programada. La necrosis se da Los por residuos de la misma, hipoxia. la apoptosis se dan, o sea, no se produce una reacción inflamatoria porque se va produciendo por Cuerpos apoptóticos. Los cuerpos apoptóticos, como mantienen su cubierta de membrana, no son reconocidos y no son inmunogénicos, porque al final son barridos. Eso es cierto. ¿Y la necrosis qué hace entonces? Daño en la membrana y se liberan los... O sea, hay un daño tan bestial como para que estalle. Y todas las cosas que están adentro se van a liberar. O sea, no hay el control de contención que dan los cuerpos apoptóticos, maché. Entonces, si yo tengo un tejido que está progresivamente siendo inflamado y una de ellas, una sola, only one, una sola estalla y muere por necrosis. Puede desencadenar la muerte de la siguiente. ¿Por qué? Por las enzimas que se liberan. Porque hay por encima y porque hay reclutamiento de células inmunológicas del grupo de las TH1 y se hace un círculo vicioso. Quiere decir que mientras más adiposopatía exista o mayor longitud de la capa extra, de la capa enferma, mayor inflamación habrá. ¿Y eso por qué es de riesgo? ¿Por qué nos interesa eso? Usted está inflamado. Si estás inflamado, ¿qué es lo que predomina? Sí, en este tejido sí. ¿Qué más? Atracción de Tenéis un muñero. células, quimiotaxis. Hay más quimiotaxis. Si hay más quimiotaxis, ¿qué más hay? Hay un mayor número de células en esto que ya está enfermo. Si ya habían 1000, ahora van a haber 1500. Si hay 1500, ¿qué más se requiere? Más oxígeno y no tenéis mucho oxígeno. Se requiere más alimento y no tenéis tampoco mucho alimento, porque mientras menos oxígeno haya, porque hay menos circulación, hay menos soporte, hay menos aporte nutricional. Si el grupo de células que van a quimiotaxiar y que van a irse hacia allá son de la vía TH1, va a haber mayor destrucción. Ahora, si la necrosis no tiene protección inmunológica y todo se expresa, es cierto, ¿cuál sería la respuesta inmunológica? ¿Se van a producir qué? ¿Células qué? Si yo te vacuno, ¿cuál es la respuesta de la vacuna? Producir anticuerpos anti varicela, whatever. Entonces aquí se producirían anticuerpos anti qué. No, tampoco eso. Tampoco para allá. Pero si yo estoy liberando antígenos que no se expresan nunca, los anticuerpos que se van a expresar serían de elementos propios. Por eso es que muchos obesos, por no decir un gran grupo, sobre todo los enfermos,
tienen anticuerpos positivos. ¿Para qué? Anti-ANA, anti-SMIR, antirribonucleoproteína, y es la asociación que existe entre un periodo de inflamación con obesidad y la aparición de psoriasis, lupus, artritis reumatoidea, enfermedad celíaca, y quizás la asociación más clara que hay es con cáncer. ¿Okay? La presencia de inflamación crónica, sobre todo en tejido visceral, en un paciente susceptible, es peligrosa, porque esto está al lado de todo lo demás. Y así como tú ves que hay quimiotaxis hacia un sitio, todo lo que se libera se difunde porque son hormonas. ¿Okay? Entonces, la presencia de anticuerpos es muy importante. ¿Por qué? Porque si los anticuerpos siguen unirse a pedacitos que quedan restados por aquí, va a haber mayor inflamación, más necrosis, apoptosis, y eso se va a hacer un círculo vicioso, pero que depende de una vía TH1. Ahora yo tengo una pregunta. En el cuerpo todo es una balanza, todo tiene un sí y un no, un yin, un yang, un blanco y un negro, siempre hay un freno. ¿Cuál es el freno de las vías de destrucción del cuerpo? ¿Cuál es el freno? ¿Quién existe para frenar? Se llaman las T reguladoras. Las T-reg. Yo tengo vías de destrucción, TH1, vías de expulsión de parásitos y de alevino, TH2. Pero si yo mantengo esta vía, es patológica. Por ejemplo, si yo tengo un muñero, yo destruyo la persona que está metido, y eso produce un círculo de contención que es la pus. Pero si el círculo continúa, abarca todo el dedo, el músculo, el hueso, y después quedo sin dedo, porque ni modo. ¿Okay? Todo tiene que tener un freno, y el freno son las T reguladoras. Las T reguladoras son el yin y el yang de las TH1. Mientras más progresa la inflamación y mayor es el número de TNF-alfa, menor, casi que ausencia de T-reg se van a ver en ese compartimiento adiposo. Ahora, si yo pudiese inducir la presencia de las T-reg, ¿pudiese yo frenar esto? Sí. Parte de los mecanismos de inmunomodulación es tratar de voltear el radio y que predomine la presencia de la T-reg sobre la TH1 en este compartimiento inflamatorio. ¿Okay? Eso forma parte del por qué el boom de la vitamina D a tratar obesidad. Es ese principio. ¿Sí? Entonces, vean que TNF no es cualquier cosa, en el sentido de que no es una proteína específica, pero sí es una proteína que tiene ciertos efectos puntuales. ¿Okay? Vean aquí en esta gráfica, que no sé si lo ven bien, porque yo la veo como borrosa, donde TNF es capaz de bloquear la expresión de ¿qué? De PPAR gamma. ¿Y qué hacían los PPAR gamma? Se recuerdan que entre aquí y acá, para que se presentase el fenotipo maduro, tenía que haber PPAR gamma. Si TNF bloquea este paso de aquí, ¿qué es lo que predominaría? O había falta de adipocito maduro pero sano. O sea, hay un desbalance donde lo que se mantiene fijo son los pre-adipocitos. ¿Y ellos qué hacen? O tener propiedades inflamatorias. Entonces, esto se amplifica. Todo tiene un fin en ese sentido. Y más todavía, como les dije, él es capaz de inducir insulinoresistencia por una serie de vías. Dentro de ellas, él bloquea directamente tanto la capacidad de actividad de la aperilipina, lo cual disminuye la dinámica de la gota lipídica, y bloquea la captura de glucosa en tejido adiposo. Entonces, friega por aquí y friega por allá, ¿okay? Si bien no es un elemento específico, es un elemento de pronóstico y de gravedad, ¿okay? Vean que bloquea lo que sería el ensamblaje de la aperilipina con el CIDA y el CIDC, lo cual desensambla el muro de contención de la gota lipídica, lo cual permite una lipólisis sin freno, sin contención. O sea que el spillover es casi que inevitable.
Otra de las proteínas proinflamatorias serían la PCR o la proteína C reactiva, que todo el mundo la pide, pero evidentemente la evaluación de lo que significa la PCR depende de qué estemos hablando. Si yo me machuco un dedo y me fracturo el dedo, la PCR va a estar activa. La evaluación y su lectura depende de qué queremos evaluar, pero eso depende de qué hace la PCR. ¿Alguien ha leído qué hace la PCR? ¿Cuál es la función de la proteína C reactiva? Solo la piden, pero no saben qué. Okay. Un inflamatorio inespecífico. Sí, porque es inflamatoria. Pero ¿cuál es la PCR tiene una función? ¿Cuál es? O sea, te sale pero pálido. ¿Alguna vez han leído algo llamado el complejo ataque a membrana? ¿O han leído alguna vez las pentraxinas? Ustedes saben que en complemento, ¿sí han leído el complemento alguna vez, Ulises? Ok. Complemento es una cascada de proteínas las cuales van a culminar con algo llamado complejo de ataque a membrana, la cual no es más que un poro, es un tubo directo sin freno, donde se forma el poro grande en la célula, y por cambios de presión todo lo que está dentro sale. Es como una necrosis pero ficticia. Entonces, las pentraxinas, que eso ahí entra la APCR, ella se encarga de hacer su propio hoyuelo, ella hace su propio poro. Entonces, cuando ustedes tengan una inflamación inespecífica con PCR positiva, machete, la PCR, entonces, señor, usted tiene riesgo de muerte, pero ese es un riesgo a largo plazo. ¿Qué está pasando en ese instante que vos se lo estáis midiendo? Algo está muriendo, porque ella, cuando se ensambla en su endómero, hace un poro de unas 20 micras, donde todo por ahí sale. Entonces, la evaluación de qué está positivo de la PCR depende de cuál es la situación de base. Una cosa es si tiene lupus, otra cosa es si tiene aterosclerosis, otra cosa es que sea un obeso en evaluación, otra cosa es si tiene un asepsis, por ejemplo. Todo eso depende de lo que es, pero la proteína per se lo que te habla es que algunas células están muriendo. El arte está en ver dónde, cuándo y quién. Ese es el principio. Vean que la síntesis es amplia, puede ser en hígado, hepatocitos, linfocitos, ¿ok? Y evidentemente forman parte de la proteína de la fase aguda, pero que su estructura, la estructura per se, lo que forma es un poro. O sea que alguien o algo, algunos, muchos, están muriendo por varias vías. Vean que la muerte en adiposopatía no es solo por hipoxia, no es solo por vía TH1, hay otros elementos que amplifican la enfermedad. Por eso es que el obeso enfermo o el delgado enfermo, esos defectos son tan complejos en su comportamiento. PCR per se sí tiene varios efectos que están por fuera del poro, y esos son básicamente proinflamatorios, ya sea por inducción y en las células que se presenten, músculo, endotelio o macrófago. Las acciones en vías o en células inmunológicas, todas son respuestas vías TH1, vías de destrucción, especies reactivas de oxígeno, quimiotaxis, captura de LDL oxidado, lo cual es un factor para aterosclerosis, y el incremento de las metalloproteinasas para que migren y se inserten en el subendotelio. Mientras que el efecto sobre células endoteliales y músculos, si bien son células diferentes, básicamente son proinflamatorios puros y oxidación dentro del celular, lo cual es el ciclo vicioso dentro de la aterogénesis. Esto es otra gráfica, pero es algo semejante, pero lo cual radica en su relación sobre la producción de especies activas nitrogenadas y el incremento o la perpetuación de la disfunción endotelial, pero por vía oxidativa. Aquí estos dos, tanto la TNF como la APCR, tienen funciones claras y funciones que no modifican.
pero la interleucina 6 siempre ha sido punto de conflicto. ¿Por qué? La interleucina 6, como su nombre lo dice, es una interleucina. Desde el punto de vista inmunológico es proinflamatoria, se asocia con un sepsis, inclusive, pero su función depende de con quién se acompañe. Todos, podemos decir casi que la mayoría de los estudios que la asocian con infarto, muerte temprana, obesidad, ¿ok?, tienen como consecuencias que han sido evaluadas junto con la presencia de TNF. El perfil maligno o patológico de la IL-6 depende que sea secretada junto con TNF. ¿Por qué? Porque si yo la secreto sola y si su fuente es músculo estriado esquelético, la acción de interleucina 6 es totalmente diferente. Entonces, la lectura, el análisis de la función de interleucina 6 en adiposopatía depende de la presencia de TNF alto en paralelo. ¿Ok? De ellos depende esto. Cuando veamos músculos se van a dar cuenta que inclusive la vasodilatación muscular y la mejoría de la efusión durante el ejercicio depende de interleucina 6. Y uno dice, pero eso tiene su parte patológica, pero depende de quién la acompañe. Cuando se produce en músculo no hay TNF, ¿ok? No hay una función patológica. Dice que estoy en clase, es mi ahijado. Debe estar por llegar en la parte posterior. Entonces, vean que cuando uno habla de la respuesta hepática y la intersección de los órganos, no es uno solo, siempre se ven juntos, están todos estos para dar una respuesta, todos estos para dar una sola respuesta. Y eso es lo que ha hecho que interleucina 6 no se utilice como marcador de inflamación en obesidad, a menos que solito puro, porque si yo venía de hacer ejercicio y me vine en bicicleta y me tomé la muestra, puede ser falso lo que se lee, ¿ok? Entonces depende mucho de la interacción entre interleucina 6 con TNF y esta que está en el medio. La interleucina 10, lo borré, es producida por las células reguladoras. Quiere decir que la interleucina 10 actúa como un freno, ¿ok? Cada vez que lean esta interleucina participando en inflamación es porque ella se va a encargar de mecanismos, ya sean celulares o humorales, de freno. Por eso lo vamos a ver para la otra lámina. Hay un grupo nuevo, bueno, de reciente descripción de hormonas que derivan del tejido adiposo, cada una con su función propuesta, pero no son tan profundamente estudiadas como las otras. Una de ellas es la adipsina, que también se le conoce como el factor de complemento. Vean que varias de las hormonas adiposas son inmunológicas y eso apoya la ontogenia previa de adiposo y células inmunológicas. Esta proteína es una serie proteasa la cual se encarga de la síntesis y de la presencia de C3A, que es esta porción de complemento, la cual se asocia con el aumento de la célula beta, de la producción de ATP y de mejorar la primera fase de secreción de insulina. Por lo tanto, se habla que la adipsina es un insulino sensibilizante en contraposición con la resistina, que como su nombre lo dice, resistina, de resistencia a la insulina, o factor secretado de tejido adiposo específico, ADSF, o el viaje de aquello que eso no importa, el nombre es el del resistina, el cual vean que tiene una expresión predominantemente en preadipocitos sobre adipocitos, ¿ok? Y es capaz de antagonizar la acción de la insulina e inclusive se ha relacionado con hipertensión, defectos de los ensayos de dilatación a nivel in vitro y en modelos animales, y se asocia con la liberación de
endotelina 1. Endotelina 1 es quizás el más potente vasoconstrictor que exprese, por lo que no solamente tiene efectos sobre la homeostasis, sino que también sobre el control del tono vascular. Vean que las células capaces de ser influenciadas por la resistina son totalmente amplias, ¿okay? Van desde las células hematopoyéticas hematológicas hasta llegar hasta cardiomiocitos. Todas sus funciones, si se suman, serían de asociarse con inflamación hepática y fibrosis. Recuerden la parte de la lipoapoptosis, resistencia a la insulina, inflamación, aterosclerosis y falla cardiovascular. Pero fíjense que hay dentro de la gráfica hay ciertos elementos que se han descubierto como que modulan la producción de resistina, y aquí entran las tiosoles inhibidores, lo cual es algo lógico porque predominan o prevalecen o influyen en el paso de preadipocito hacia adipocito. Dentro de los otros que se han descrito serían el inhibidor del activador de plantinógeno, lo cual no es sintetizado exclusivamente en el adiposo, también se expresa en la célula muscular vascular lisa, en el hepatocito, plaquetas y endotelio, y su función principal es la de inhibir el sistema fibrinolítico y impulsar un microambiente protrombótico, que sería básicamente lo que haría esa proteína. Angiotensinógeno como precursor directo tanto de la angiotensina 1 como de la angiotensina 2, que en este caso esto lo que haría es incrementar la cantidad de angiotensina 2 y en ello el riesgo tanto de hipertensión como de aterosclerosis, dislipidemia, incremento de lo que sería la masa grasa, insulinoresistencia muscular, hipertensión de origen renal por su modificación dentro del sistema renina-angiotensina. Desde el punto de vista de obesidad con respecto a angiotensina, vean que en esta gráfica, que es un poquitico vieja, pero es algo muy claro como la angiotensina, de acuerdo a su receptor, básicamente el AT1, aumenta lo que es el estrés oxidativo, la depresión de antioxidantes, la lipoperoxidación y la progresión hacia aterosclerosis. Veamos que hay dos tipos de receptores, el AT1 y el AT2. Vean que el AT2 es básicamente normalito, hay natriuresis, hay vasodilatación, hay mejoría de lo que es la parte del perfil oxidativo, pero es el AT1 el que tiene la mayoría, por no decir todos los efectos patológicos de la angiotensina, y es lo que propuso o lo que mantiene el bloqueo farmacológico de AT1 como modulador de la hipertensión y como modulador del perfil adipocítico en obesos o delgados enfermos, que eso ya lo vamos a ver en otra clase. La bifatina, como su nombre lo dice, la citosina de la grasa visceral, cytokine, el cual tiene otro nombre más largo, pero vean que todos son desde el punto de vista inmunológico. Se conoce como una célula mimetizadora de la insulina, ya que es capaz de unirse a otro sitio diferente al sitio de unión a la insulina y activa todas las vías post-receptor. Pero básicamente son la vía de la maquinasa y la vía de la PI3, que con la expresión en superficie de los GLUT4, mejorando la homeostasis de la glucosa. Vean que induce la expresión de PPAR gamma y vean adiponectina, o sea que se encarga de mantener un perfil normal dentro del tejido adiposo. La bifatina tiene su perfil de acción, porque obviamente de acuerdo a cuánta masa grasa haya, habrá un valor de bifatina equivalente a como pasa con la leptina. Cuando hay delgadez, ¿okay?,
hay unos efectos autocrinos y paracrinos, los cuales se consideran como normales, pero cuando hay un exceso de bifatina se ven fenómenos que hacen semejar a la insulinoresistencia. Por eso es que esta citocina depende de cuándo, cómo y cuánto se exprese, porque puede cursar con el mismo fenómeno, ya que si él puede provocar el down regulation de los receptores de insulina, y lo cual propicia la insulinoresistencia. Por eso es que vean que la gráfica se os dice en delgadez o en obesidad. El efecto beneficioso y paradójico no es igual. La vaspina, que sería el inhibidor de la proteasa serotonínica derivada de tejido adiposo, vean que son un nombre largo, pero es otro insulinosensibilizante tanto en modelos animales como in vitro, porque parte de lo que hace es promover la diferenciación del preadipocito hacia adipocito maduro, y se le da un rol compensador en la obesidad mórbida, actuando más o menos como la adiponectina cuando trata de modular o de pasar de preadipocito hacia un adipocito maduro. ¿Ok? La aumentina, que también es reciente, esa es otra citocina que es específica del aumentum, y también puede ser expresado en grasa epicárdica. Su función es estimular la captura de glucosa en adipocitos, pero hay hallazgos controvertido. Hay un modelo animal donde la aumentina es totalmente patológica, y en lo que sería conejos, ratas, perros y en humanos se ha visto que dentro de todas las funciones, la suma de las funciones son básicamente beneficiosas, y que depende básicamente de la activación de AMPK, lo cual cumple con toda toda la vía de lo que es la parte de la regulación de los depósitos de grasas intracelulares, el control de la beta oxidación, que ya lo habíamos visto, y en este caso mejora porque activa a la sintasa de óxido nítrico y mejora la vasodilatación. Así que en vista de esos fenómenos se ha hablado que la aumentina tiene un carácter cardioprotector, que si bien pudiera ser blanco o farmacológico, aún no está bien descrito cómo sería la modulación, si darlo como una hormona o activar la vía de cascada, que eso ya lo veríamos en la otra clase. La mionectina o el CUTNF5, más palabras que nadie, pero es la proteína relacionada al TNF-alfa tipo C1Q isoforma 5, ¿ok? Esa es una proteína que es análoga, escuchen bien, homólogo a la estructura de la adiponectina, pero su presencia se asocia con disfunción mitocondrial, y es en esta disfunción lo que activa la AMPK, que eso ya lo tengo que quedar bien dadito, así bien bonito para la otra clase, pero es en vista de esta función, lo cual se asocia con inducción de óxido nítrico, de la óxido nítrico sintasa, la producción de óxido nítrico y mejorar la vasodilatación. Si bien suena como una propiedad beneficiosa, su rol aún no está muy bien puntualizado, pero sí es un buen blanco farmacológico. ¿Okay? La otra sería la proteína de unión a retinol número 4, la cual junto con la resitina se han asociado con insulinoresistencia, y ya se ha categorizado como un factor de riesgo cardiovascular, en el cual se involucra tanto la detención de la vía de la insulina como inducción de la gluconeogénesis. De hecho, es un elemento que puede ser medido y puede ayudar a clasificar a quién es sano y quién es enfermo. Entonces, si yo quisiera clasificarlos y colocarlos como una propiedad o como una ventaja, puedo decir que hay elementos antiobesidad o antidiabéticos, y hay hormonas pro obesidad y pro diabéticos, pero recuerden que ellas
son principalmente secretadas y son importantes cuando yo sobrepaso la línea del tamaño, cuando yo comienzo a ver adiposopatía, porque hay incremento en el tamaño y en el número de los adipocitos. Recuerden que la marca, ya yo se las dije, la línea es 100 micras. El tamaño profesionalmente activo va de 80 a 100 micras. ¿Ok? Lo ideal sería hacer biopsia, pero no me dejan hacer biopsia. Entonces, vemos que los que tienen una propiedad antiobesidad, de control de peso, control tanto de la cantidad de almacenaje como de control sistémico, tanto de la parte de vasodilatación, estrés oxidativo, son antiinflamatorios, serían la adiponectina, leptina, adipsina, bifatina, pero estos, recuerden que ellos dependen de dónde y cuándo. La vatina y la omentina siendo la que se considera como la cardioprotectora, mientras que las pro-obesidad serían todas las que les restan: TNF-alfa, PCR, interleucina 6 en presencia de TNF-alfa, recitina, PAI, angiotensina 2, la isofoma 5 de la apodina relacionada con TNF y la rutina de unión al retinol número 4. Si bien eso es mucha información junta, la idea de yo pedirles su correo, que hay gente que creo que no lo ha colocado, es para enviarles los papers para que estudien esto como si fuese una clasecita para poder entrar a lo que sigue. ¿Ok? Pero hay gente que no ha escrito el correo. ¿Pero cuál es el grupo Yahoo? Y hasta ahí, porque ahora viene termogénesis. Ahora ¿cómo lo pago? Porque ahora no sé pararlo. ¿Qué dijo Ale? No le pasó un mensaje. ¿Ya le diste despedir? No le daba nada.